Entonces creo que vamos a lo inevitable. Creo que sí lamentablemente la IA va a reemplazar varios puestos de trabajo, más que todo en el mundo del contact center, pero siento que también las empresas, dependiendo de la empresa que sea, puede ser empresas de envíos, de logística, pueden ser empresas de seguros médicos, ellos mismos se van a dar cuenta hasta dónde les puede servir la IA y hasta dónde tiene que ser una persona, como dijo Juan Antonio, alguien se tiene que hacer responsable. Bienvenidos al octavo episodio de Sapiens vs Tech. El día de hoy tenemos un gran amigo, Javier, y no es Javier Santolaya, sino Javier García, que tiene más de una década trabajando en Customer Service. Ha pasado por todos los distintos cargos, inclusive se ha vuelto supervisor y ahora es representante de una marca muy importante en Colombia. Saludos, Javier, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, sinceramente, apenas estoy viendo episodios hace como un par de semanas, 100% recomendados, muy interesantes. No solamente me llamó el título como tal, sino que también el tema de conversación, no solamente con Alejandro, sino el que va a salir esta semana, así que pendiente, que está muy, muy interesante. Así es, Javier. Y Sapiens también. Hoy vamos a ver cómo es que ha sido toda esta trayectoria y cómo ha sido el paso de, digamos, esa evolución. Javier nos va a hablar de todo esto, de lo que ha sido toda su trayectoria en atención al cliente sin utilizar IA y luego utilizando IA para conseguir lo que sería esa, abrazar, digamos, esa necesidad que tiene el cliente de lo que sería tener esa calidez por parte del equipo de atención de todas estas empresas en las que ha trabajado Javier. Es muy interesante porque el cliente cuando busca ese tipo de servicios obviamente necesita que sea entendido, que tenga esa calidez de la persona con la que está hablando y quizás muchas veces a todos les ha pasado, a mí personalmente me pasa mucho, Javier nos dirá, pero por lo menos a mí personalmente me disgusta un poco llamar a atención al cliente y que me conteste una computadora. Yo prefiero mil veces hablar con una persona a que sea un IVR. Pero queremos saber cuáles son tus experiencias con todo esto, y hay que te reíste seguramente. Hay muchas historias por ahí para contar. Sí, sí, totalmente. Y bueno, lo explicaste muy bien, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar en Customer Service, ya que Juan lo dijo muy bien hace más de una década, creo que esto era algo inexistente, ¿sí? No estaba ni cerca de aparecer, no estaba ni cerca de existir. Y siempre todas las empresas tenían como esa, vamos a llamarla, esa forma tediosa de aprender a atender al customer service o a la atención al cliente como tal, ¿sí? Eh, He trabajado en la mayoría de empresas que he trabajado, por no decir todas, creo que han sido clientes de Estados Unidos que contratan servicios acá en Latinoamérica, y siempre las empresas tenían como ese paso a paso tedioso de un Excel, de un Word, de un PowerPoint, quizás para poder llamar un poco la atención de cómo se debía contestar paso a paso las llamadas. Pero ese documento o ese paso a paso siempre estaba como muy cuadrado, ¿sí? Cuando se salía de todo eso que ese documento decía, ya ahí la persona no sabía qué hacer. Entonces creo que la IA nos ha ayudado a nosotros como personas en ese tipo de trabajos, en ese tipo de campo, a que se sale un poco todo lo que se sale un poco de la zona de confort, o se sale un poco de ese lineamiento que tiene la empresa, uno tiene como más herramientas para poder combatirlas, obviamente eh, sabiéndolas utilizar con cuidado, ¿no? Javier, ¿cuál dirías que es la tarea más repetitiva y frustrante que digamos, al implementar herramientas de IA en tu día a día digamos, se ha vuelto mucho más sencilla de hacer? Creo que en la experiencia que yo tengo siempre he trabajado más que todo mano a mano con seguro médico de Estados Unidos. Más que todo he trabajado con personas, o la mayoría del tiempo trabajé con atención al cliente a personas que tenían 65 años o más, ¿sí? Entonces, el ser empático es muy complicado para muchas personas. Entonces, ser empático no es algo, la gente piensa como que, bueno, ser empático tiene que ser algo natural. Pero en realidad, cuando tú estás atendiendo una llamada o estás atendiendo un teléfono, la persona no te está viendo del otro lado. Entonces, con tu voz, con lo que tú dices, con lo que tú comunicas, tú tienes
que convencer a la persona de que estás siendo empático, de que estás entendiendo su situación, a pesar de que no. Entonces vamos a poner un ejemplo como muy por encima. Una persona te llama, una persona de 70 años, 75 años, y te dice, oye, soy una persona con diabetes y necesito este medicamento, pero este medicamento cuesta $5,000. No los tengo. ¿Qué hago? Ahí es donde entra la empatía. Entonces es muy difícil que una persona diga, bueno, señora, es diferente que una persona diga, bueno, señora, son $5,000, pero su salud tiene que gastarlos, a que la IA, que ahora tan avanzada, te pueda dar esas frases o esas conexiones que quizás a ti no te salen natural, pero solamente leyéndolas o solamente practicándolas una y otra vez, y esa idea te la dio la IA, pueda decir, señora, lo siento mucho por la situación, vamos a ver cómo la ayudamos. Son contextos totalmente distintos, ¿sí? Pero la IA te ayuda precisamente a llegar a eso, a llegar a esa palabra le puede hacer el clic a esa otra persona que está del otro lado del teléfono. Para complementar la idea, a mí me encanta mucho lo que dices porque justamente esta parte del customer service a mí me apasiona y hemos hablado en otros episodios sobre las soft skills, que en episodios anteriores nos hemos quedado cortos con el tema de las soft skills porque justamente hemos tenido como invitados a personas muy técnicas, con excepción de Alejandro, que quizás él como también está en la parte de alguna manera customer service, atención al cliente, él nos dio también un approach, pero veo que el tuyo es muchísimo más cercano a la persona. Y justamente también hemos comentado esto de que la inteligencia artificial no tiene sensaciones, no tiene sentimiento. Eso hay que quitarse de la cabeza de que la inteligencia artificial tiene conciencia o es tu amigo. O sea, para nada. O sea, la inteligencia artificial es una serie de unos y ceros que están engranados de tal manera que probabilísticamente te dice lo que necesitas o te da la respuesta más cercana a la que tú necesitas. Pero, Javier, yo quería que un poco aterrizáramos. ¿Cómo es tu conexión actualmente con la IA? O sea, descríbenos un poco un día a día de un perfil como el tuyo y en qué partes, o sea, de ese workflow que tú tienes, utilizas la IA. Bueno, interesante porque la IA creo que inevitablemente, más que todo en el mundo, o siento yo que en el mundo del customer service es algo que está como muy presente hoy en día, ¿sí? Más que en otros tiempos y más que creo que en otros tipos de labores, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a la IA. Hay accesos a la IA de diferentes maneras, ¿sí? Y creo que ya las personas, las mismas empresas han entendido de que si la IA se utiliza de la manera correcta puede ser una gran ayuda. Y de hecho le ahorra trabajos a esas empresas. Es muy diferente, por ejemplo, en un día a día que estoy trabajando actualmente con facturación médica, es muy diferente cuando uno de mis día a días es básicamente consultar con la IA a cada momento si un código de facturación médica es correcto o no. Porque lo que puede cambiar es un número, lo que puede cambiar es una letra, lo que puede cambiar es un guión. Y ese guión cambia totalmente la facturación médica. Entonces, mi interacción con la inteligencia artificial, no solamente la mía, obviamente, sino con el grupo de trabajo que tengo, es constante. Constante todo el tiempo, no solamente para verificar ese tipo de cosas, sino también para poder entender posibles soluciones que quizás nosotros a simple vista no podamos ver. O sea, un agente como de consultoría y aparte tienes como un ecosistema enlazado con la IA para hacer búsquedas. O sea, eh, eh, Correcto, ok. correcto, correcto. Por ejemplo, nosotros a veces vamos a poner una situación un viernes, 4 de la tarde, donde una persona que ha trabajado desde el lunes, ya obviamente ya esos números, ya esas letras ya se ven un poco complicadas porque ya tiene la mente muy cargada, ¿sí? Hay veces que simplemente tú viendo una imagen, por muy obvio que sea, yo digo, oye, no veo cuál es el problema acá. Y no lo veo. Y simplemente tomando una captura y poniéndosela a la IA, tú le dices, oye, me está pasando, hay una negación en esta facturación médica por esto, pero no lo veo. Y ahí la IA es donde te abre todas las posibilidades, como que mira, puedes ver esto, puedes ver aquello, puedes ver lo otro, quizás es por esto, o quizás también te da una respuesta sin tanto rodeo. El problema está acá.
y uno no lo estaba viendo. Un paréntesis, cuando tú dices consultamos a la IA, estamos hablando de ChatGPT, Gemini, una inteligencia artificial particular de la compañía. No, en este momento estamos hablando más que todo de ChatGPT, que creo que es la más famosita que hay hoy en día, más que todo porque Google es muy famoso. Eh, pero también trabajé cuando era supervisor, hasta el año pasado, la misma empresa donde trabajaba desarrolló y entrenó su propia IA con cosas de la empresa, donde tú mismo podías construir algo que necesitabas. Sí, un día a día para mí no sé si lo hablamos de una vez, pero un día a día para mí era escuchar llamadas de mis agentes y decirles como que, oye, bueno, escuchaba toda la llamada, 15 minutos, eh, 15 minutos, 20 minutos. Hubo palabras que no se utilizaron, hubo palabras que se utilizaron no de la manera correcta, no en los tiempos correctos. Ojo, eso también es muy importante en las llamadas. Ser empático o tener esa empatía en momentos correctos de la llamada. Entonces la IA de la empresa lo único que hacía era hacerme a mí como un plan para que esa persona mejorara, con toda la información que yo le daba. Pero eso era algo netamente de la empresa, que ya estaba entrenado con todos sus lineamientos, vamos a decirlo. Javier, con respecto a eso que mencionas, que es súper interesante, con respecto, digamos, al tema de la empatía, creo que es muy interesante entrar por allí porque me parece que es un uso muy, muy interesante desde la perspectiva técnica, porque cuando pensamos en uso de la IA, normalmente pensamos en utilizarla para mejorar un proceso, utilizarla, por ejemplo, para mejorar los índices de satisfacción derivado pues de la llamada, cuestión de que tú puedas a través de, digamos, de esas pequeñas señales en la voz, saber si una persona está satisfecha o si presentó algún tipo de problema, ¿no? Pero fíjate que emplearla para poder analizar las conversaciones y poder generar un speech, digamos, que sea interesante desde el punto de vista de los analistas, para, digamos, conseguir esta empatía es bastante interesante, por lo menos desde mi perspectiva, que la veo desde una perspectiva un poco más fría, relacionada más con los temas técnicos. Por eso me gustaría conocer un poco de tu experiencia en el sentido de cómo la empleaste eh, para entrenar a tu equipo en optimizar todos estos temas de empatía. Es decir, cómo alimentaste tu, tu modelo, porque comentaste que tienen un modelo interno, para, digamos, lograr estos resultados tan interesantes en la mejora de la empatía cuando sabemos que la inteligencia artificial pues no tiene ningún tipo de conciencia para lograrlo. Por supuesto, entendemos que quizás haya algo de información que quizás no puedas revelar, pero es muy interesante preguntarte esto. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de este tipo de entrenamientos para lograr que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar el tema de la empatía con la atención al cliente? Sí, es un punto muy interesante lo que acabas de decir, no solamente por lo de la IA y cómo te ayuda la empatía, porque de eso hay que partir básicamente. Como lo dijo Juan hace un par de minutos, la IA no tiene sentimientos, ¿sí? La IA no tiene conciencia. Nosotros mismos le damos la información y esa información va a ser utilizada a la manera que nosotros queramos, ¿sí? Al momento de preguntarle, etcétera, etcétera. Que también hace contraste totalmente contrario a lo que es la empatía, porque la empatía es algo muy humano, ¿sí? La empatía es algo que se desarrolla, creo yo, o en mi experiencia, creo que se desarrolla por las vivencias y experiencias de las personas, ¿sí? Una persona no puede ser empática, o es mi opinión, ¿sí? Una persona no puede ser empática como tú quieres que sea si no ha tenido vivencias quizás de cierta forma. Por ejemplo, una persona en mi campo, donde uno de mis agentes, por ejemplo, recibió esa llamada que acabo de mencionar. Mira, necesito ese medicamento para la diabetes. Si no lo tengo, no sé qué vaya a pasar. Diabetes es una enfermedad es una enfermedad muy delicada donde no se le puede escapar. Eso es algo de todos los días. Pero la persona no tiene dinero para poder pagar su tratamiento. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene una experiencia similar con un familiar cercano puede ser empático contigo?
creo yo que es imposible. Hay personas que naturalmente, y eso lo admiro mucho, que naturalmente son empáticas sin tener esas experiencias, pero quizás ellos no han tenido la experiencia, pero sí tuvieron experiencia de un amigo cercano, de un familiar cercano, ¿sí? Entonces, creo que lo que yo implementaba con mi equipo y era tratarlos de convencer de, y ahí no entra la guía, pero a la vez entra un poco, tratarlos de ¿Ok? convencer de que qué harían ellos en la posición de esa persona. Eso es la empatía. ¿Qué harías tú si y les ponías escenarios, quizás a veces eran muy crudos, a veces eran muy reales, de decirle, mira, esta persona está llamando y esta persona puede ser tu abuela. Imagínate tú a tu abuela llamar al sistema de salud de acá, de donde yo estoy, que necesita este medicamento para poder estar bien el día a día. Y simplemente la persona del otro lado no le importa y le diga, señora, tiene que pagarlo. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces, a partir de ahí, yo apelaba a eso para a partir de ahí la persona entendía, oye, sí tengo que ser más empático, pero no sé cómo hacerlo, pero no sé cómo, no tengo las palabras porque nunca lo he sido. Ahí es donde entra la IA. Ahí era que yo decía, listo, dame una lista, por ejemplo, en la IA de la empresa, yo le decía, dame una lista de frases de empatía que se puedan utilizar para tal escenario específico, para un medicamento, para un servicio médico, para un servicio de pagar una mensualidad, etcétera. Dame frases. Y las personas al principio parecían un robot, que ellos le decían, lo siento señora, yo los voy a ayudar a resolver este problema. Pero al principio parecía un robot. Pero ya cuando ellos estaban convencidos y tenían la confianza de utilizar esas frases que antes no tenían, ahí era donde cambiaba la llamada. Ahí era donde cambiaba su atención al cliente. Era como un manual, como la, digamos, la utilizabas como para generar una suerte de manual con Exacto. un pool de frases o palabras para responder en función de ciertas situaciones, es lo que te entiendo. Exactamente. Bien, bien. Para irnos a un poco, esta pregunta puede tender a un tema polémico, vamos a ver, depende de la respuesta que nos des. Y creo que eres la persona idónea para hacer esta pregunta. Creo que no hay una persona cercana con tanta experiencia como tú en estos temas. Ahora, tú me dices, la inteligencia artificial me ayuda a desmenuzar este problema y a darme una respuesta óptima, ¿ok? Que ya hablamos antes, es una respuesta probabilística de acuerdo al caso que tú le estás dando y es óptima. Y ustedes se guían de eso, quiere decir que la respuesta que te está dando es en muchos casos correcta o corrígeme si me equivoco, o sea, está bien. O sea, Correcto. Sí, sí. es tu ayuda, tú la analizas y tú dices, oye, esta respuesta me puede ayudar en el caso que tengo yo planteado. Ahora yo te pregunto, si nosotros lográramos clonar tu voz de locutor, ¿ok? ¿Verdad? Clono tu voz de locutor y se la coloco a un agente de IA que tenga estas respuestas. ¿Qué impediría que ese agente de IA sea quien atiende estos casos? Quizás la respuesta sea muy obvia, pero es que la gente de ella no soy yo, no tiene la conciencia que yo tengo, ¿sí? No tiene la experiencia que yo tengo, porque esa IA no está entrenada o no ha pasado por las situaciones que he pasado yo a nivel personal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde yo puedo decir o no que pueda funcionar. Porque sí, la IA puede tener mi voz. La IA yo puedo darle frases a la IA como que, mira, utiliza estas frases específicas en estas situaciones específicas. Pero si la persona del otro lado del teléfono, vamos a suponer que es una llamada, se sale de ese manual, se sale de ese guión, la IA no va a saber cómo resolverlo. Yo con mi experiencia, yo con las vivencias que he tenido, con las experiencias personales que he tenido, sí me puedo yo mismo adaptar y salir de eso. En cambio, la IA necesita algo previo para poder adaptarse. ¿Qué necesita? Mi información. Pero fíjate, doctor Javier, te atajo allí porque recordemos que hace poco tiempo se Ujú. publicó el estudio de que la inteligencia artificial ya superó el test de Turing sobre el tema de que, ojo, importante, recordemos que el test de Turing no quiere decir que la inteligencia artificial tenga conciencia, sino que nos dice que no sabe emular bastante bien. Eso es básicamente lo que quiere decir el test de Turing. Y hace poco tiempo ya la está superando. Y esto es interesante porque eso ya abre, digamos, la posibilidad a que diversos tipos de empresas eh,
inherentemente de atención al cliente, por ejemplo, puedan utilizarla y que el usuario final no se dé cuenta si están más bien, perdón, hablando con un ser humano o con una máquina. Y eso es interesante, pero eh, creo que dependiendo del tipo de información con la que se alimente, por ejemplo, Mm, escuchando miles de horas de llamadas Exacto. con Eso voy. tantos agentes de atención al cliente, como con la experiencia como la que tú tienes, doctor Javier, Grabando Javier. entonces es posible que pueda emular hasta cierto punto, digamos, esa empatía importante, emularla, no la va a tener, ¿ok? Importante. Entonces, es posible que en un par de años nos encontremos ya con contact centers 100%, digamos, compuestos por agentes con IA, es mi parecer. Sí, de hecho hay empresas que los tienen y por eso mm. quería recalcar eso para entrar en el debate justamente con la persona indicada. O sea, hay empresas que tienen agentes para cobranza, para ciertos temas. No sé qué tanto alcance tenga tanta en profundidad, ese mundo ya lo conoce más Javier. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia estas empresas que tienen gran parte, por ejemplo, de su fuerza de ventas o de customer service delegado en inteligencia artificial de lo que tú ves actualmente en el campo? Sí, y de hecho, previamente al podcast estábamos charlando el tema sorpresa. Ese era el tema sorpresa, básicamente. Trabajé con clientes y mi esposa también trabajó con clientes donde básicamente intentaron sustituir el, el- la atención al cliente con inteligencia artificial, ¿sí? Ok. Mm. No sé a qué nivel estaba entrenada la inteligencia artificial, no sé a qué nivel, qué información, hasta qué nivel de información le dieron a la inteligencia artificial, pero llegó un punto donde era relativamente insostenible de que la otra persona del otro lado del teléfono se diera cuenta que era una inteligencia artificial, porque tenía un límite, ¿sí? Habían preguntas muy específicas que se hacían, tanto en mi área como en el área de mi esposa, que se hacían, eran preguntas tan específicas que la IA lo que hacía era repetir las preguntas que ya sabía, ¿sí? Entonces era como que, no sé si estaba como muy crudo esa inteligencia artificial, pero intentaron hacerlo, ¿sí? Obviamente, creo que lo intentan hacer creo que es más que todo por tema de costos, de economía, de todo lo que ya sabemos, eh, pero creo que es una práctica muy peligrosa, ¿sí? A este punto, obviamente, sí, con todo lo que ustedes acaban de decir, lo que acabamos de discutir, de que si le dan la voz que deberían tener, si le dan la información que deberían tener, siento que sí puede suplantar o emular, como dijo Juanjo, puede emular hasta cierto punto, pero siento que todavía está como ese límite. Sí, obviamente, esto a medida que pasa el tiempo se va a ir desarrollando mucho más, pero, pero siento que el límite todavía está y es muy peligroso, creo que es muy peligroso como que saltar todavía esa barrera en las empresas. Mira, me parece vital que hayas tocado ese tema, me parece súper importante, porque siempre hablamos mucho de, bueno, la inteligencia artificial va a sustituir tales trabajos y tales cosas, ¿no? Y raras veces tenemos la oportunidad de conversar con una persona que realmente ha estado durante ese proceso de cambio y es súper interesante conocer, digamos, tu perspectiva y tu experiencia del asunto. Por lo menos, obviamente, el tema de los costos es, digamos, la punta de lanza de todo este tipo de estrategias y utilizar analistas de inteligencia artificial para poder recibir llamadas. En este sentido, pudiste tú mismo ser testigo del límite que puede tener este tipo de tecnologías en el uso cotidiano. Pero entonces mi pregunta para ti sería, eh, ¿qué información nos puedes dar hasta donde se pueda con respecto a qué tipo de optimización se puede hacer dentro de este tipo de sistemas para que se pueda mejorar, ¿ok? El uso de la inteligencia artificial como analistas de atención al cliente? Es decir, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ya habiendo tú pasado por ese proceso y tú siendo ahora mismo, digamos, líder de departamento, ¿qué tipo de cambios se recomiendas que hagan las empresas si quieren implementar este tipo de analistas de inteligencia artificial para el área de contact center? Yo creo que
que una de las cosas importantes, y creo que es algo que se ha discutido mucho últimamente, y lo discutí yo también en la empresa donde trabajé con respecto a la inteligencia artificial, es simplemente cambiar. Creo que lo principal es cambiar la mentalidad de que la IA no va a hacer el trabajo de la persona, ¿sí? Sino utilizarlo como lo que es. Creo que una herramienta que puede ayudar a la persona a potenciar todo lo que necesite según el cargo que tenga en el momento, ¿sí? Yo lo hacía con agentes, personas que estaban con puestos encima de mi puesto, lo hacían ya con cosas más específicas de gerencia, de economía, eh, de ingresos y egresos, de cómo darme a mí el feedback de que yo le estaba dando a los agentes. O sea, son como diferentes niveles, ¿sí? Pero creo que la mentalidad principal que deben tener las empresas, y creo que es un error que han cometido muchas empresas a lo largo de estos últimos quizás 2 años, año y medio, es creer y pensar de que la inteligencia artificial va a reemplazar a la persona. Y ahí creo que está el error principal, porque no digo que las personas no puede, la inteligencia no puede suplantar a la persona, pero la palabra emular va mucho de la mano, lo que tú acabas de decir. Puede emular muchas cosas de la persona, pero la persona también puede ayudarse con la inteligencia artificial a potenciar ese potencial, valga la redundancia, que pueda tener con respecto a las llamadas y eh, en posiciones por encima de las mías. Obviamente que no lo utilizan directamente con personas que toman llamadas, sino que lo utilizan con personas que dan el feedback de las llamadas, con personas que se trabajan en la economía, que trabajan con un Excel para darle números al cliente, para decirle, mira, esto es lo que se ha logrado, etcétera, etcétera. Creo que la sugerencia principal sería no pensar que la IA va a reemplazar. De momento no va a reemplazar a la persona, sino que la IA tiene que ser una herramienta principal. Sí, estoy de acuerdo que sea una herramienta vital del día a día para que la persona pueda potenciar aún más, con las personas correctas y con el uso correcto, potenciar aún más sus habilidades. Porque si yo, en lugar de tú tener unos agentes que sean humanos, si te dicen, mira, yo quiero como empresa, quiero que tú como supervisor, con toda la experiencia que tienes, me ayudes a entrenar a este chatbot, me ayudes a entrenar a este Sí, agente que va a hacer llamadas y quiero que tenga tu voz y tal y todo eso. En primer lugar, una pregunta corta. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? Entrenar un agente de IA para que pudiera tomar llamadas. sí, dependiendo la finalidad de la llamada, porque también creo que eso es importante, ¿sí? Yo no pondría a una inteligencia artificial a atender llamadas de una persona que necesita ayuda con un medicamento, Ok. que necesita ayuda con un servicio médico. Pero sí estoy de acuerdo en poner a una IA quizás a que procese los pagos, porque es menor cantidad de información que tiene que manejar. Es menos procesos que tiene que manejar, Y es menos paso a responsabilidad. paso y Responsabilidad, porque responsabilidad. lo que tú estás hablando de un medicamento puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de una persona. Y ya cuando se trata de vidas, al final el responsable siempre tiene que terminar siendo, siempre tiene que haber un responsable. Entonces yo creo que sí, pero ¿qué nos llevaría a este escenario? Nos llevaría a que muy probablemente estas empresas que antes contrataban, por ejemplo, no sé, porque como tú dijiste, en el momento hubo un momento en que estuvieron de moda los contact centers, ¿no? Los gringos venían y montaban contact centers en Venezuela, en países de Latinoamérica, en la India. Creo que terminaron gustándoles más los contact centers de Latinoamérica porque el inglés es un poco más entendible. El de la India es terrible. Entonces, Eh, pero, pero me podría llevar esto a que las empresas que se dedican a este rubro terminen contratando a menos personas. Porque de repente yo, dueño de un contact center, me interesan uno o dos como tú, que sean los líderes que entrenen a estas inteligencias artificiales, pero quizás un junior o alguien que esté empezando, prácticamente va a llegar a un punto que con el entrenamiento de la gente de IA ya no voy a necesitar contratar a un junior. ¿Cómo ves tú ese escenario? Y no sé si y, lo puedo seguir. y fíjate, Juan Antonio, para expandir un poco la idea de Juan Antonio, que me parece muy interesante, porque se concatena con lo que veníamos conversando en el episodio anterior con José, Ujú. en el sentido de que, Claro, mira, quizás no desaparezca el departamento de contact center, exacto. pero ciertamente
yo puedo desplegar una cierta cantidad, N cantidad, lo que la plataforma me permite, de digamos, de inteligencia artificial, de agentes de inteligencia artificial, para atender cierta cantidad de llamadas, pero atender a la recomendación de Javier, que cuando se toque cierto tema, entonces, si la IA no puede seguir, que redireccione la llamada, ponte a un analista humano. Exacto. Eso me implicaría una reducción drástica en el personal. En lugar de contratar a 100 personas, Exacto. yo puedo contratar solamente a 10. O menos. Pero se la quiero poner un poquito más difícil. Inclusive, hay que tener en cuenta que la IA puede dominar básicamente todos los idiomas y puede trabajar a cualquier hora. Entonces, esto me parece que es fuerte. Lo que se puede venir, también cómo visualizas el futuro en ese sentido. Yo justamente conversábamos el otro día con José y hablábamos de que está surgiendo un nuevo nicho que es el auditor de código. Ya no tanto programador directamente tecleando, sino que ahora se están convirtiendo en auditores de código. Y esto a la larga hace que muchos microproyectos puedan demandar más programadores porque ya quieren en cierto momento escalar, ¿no? Acá podríamos quizás estar hablando del auditor de agente de llamadas o auditor del customer service. A ver, ¿cómo le orden estas ideas? Sí, sinceramente creo que estamos hablando de lo inevitable, ¿sí? Siento que para ciertas actividades, insisto con lo mismo, para ciertas actividades, más temprano que tarde vamos a tener IAs, ¿sí? Ahora, hablando de yo que tuve como esa experiencia cercana ya en los últimos años, recuerden que hablando solamente de Latinoamérica, ¿sí? La reducción de costos, la IA siempre va a ser donde la persona cueste más, que Juan Antonio tocaba un punto muy, muy clave. Es decir, si yo tengo 1000 personas en mi empresa y hay, eh, vamos a poner un ejemplo, 400 personas en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, pero tengo también 600 personas en Latinoamérica, si las 400 personas de Europa o Estados Unidos, donde sea que estén, me salen muchísimo más costosas que las 600 que van a estar acá en Latinoamérica, yo prefiero contratar a más gente de Latinoamérica para que me quede mayor ganancia a mí, ¿sí? Porque me van a hacer el mismo trabajo. Y la economía es totalmente distinta porque quizás con lo que yo le pago a una persona en Estados Unidos, le puedo pagar a 3 personas de Latinoamérica que sé que me va a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, creo que las empresas sí inevitablemente van a ir a la IA, van a recurrir a la IA para ciertos temas. Creo que eso creo que también es ensayo y error, ¿sí? IAs en cuestión de servicios médicos vamos a ver, IAs en medicamentos vamos a ver, IAs en, no sé, en servicios de internet, en cualquier tipo de servicios lo vamos a ver. Pero en algún punto la empresa va a saber cuál puede ser el límite de poner o dedicar el 100% de IA a un departamento en específico o a un servicio en específico cuando al que no. Entonces, volvemos al mismo ejemplo de antes. Para una persona que solamente va a llamar a pagar su mensualidad del seguro, creo que una IA está perfecta, ¿sí? Y eso, y insisto con lo mismo, creo que vamos a lo inevitable. Eso va a pasar. Y la gente, le guste o no, se va a adaptar, porque todo es cuestión de adaptación. En 2020, cuando yo empecé a tomar llamadas en este trabajo, estábamos en pleno COVID, ojo, y con el COVID se dijo muchas cosas, que es un chip, que nos está monitoreando, que etcétera, etcétera. Y también la IA, exactamente. Y entonces la IA en ese momento no estaba tan avanzada como en este momento, pero la IA era, o básicamente la gente tenía miedo de darle información a la IA, porque no sabían qué iban a hacer con esa información, porque no sabíamos para dónde iba, pero ahora, ¿qué les hizo cambiar qué les hizo cambiar de opinión? Que simplemente ahora nos ayuda con toda la información que nosotros le dimos, ¿sí? Entonces creo que vamos a lo inevitable. Creo que sí lamentablemente la IA va a reemplazar varios puestos de trabajo, más que todo en el mundo del contact center,
pero siento que también las empresas, dependiendo de la empresa que sea, puede ser empresas de envíos, de logística, pueden ser empresas de seguros médicos, ellos mismos se van a dar cuenta hasta dónde les puede servir la IA y hasta dónde tiene que ser una persona, como dijo Juan Antonio, alguien se tiene que hacer responsable. Exacto. Que esa información se filtre. Iba para añadirle más comida al asunto. La responsabilidad. Creo que ya decantamos que hay trabajos que sí o sí van a ser sustituidos. Digamos tareas que van a ser sustituidas. Porque al final lo que sucede es que con estas personas de alto experiencia, yo puedo monitorear lo que están haciendo agentes de IA, por ejemplo. Pero si yo te dijera, Javier, tú ahora vas a supervisar este departamento y tú me preguntas, Jaime, ¿cuáles son mis compañeros de trabajo? No, son agentes de IA. Pero los errores que cometan, tú eres responsable, porque tú eres el líder del departamento. ¿Cómo te verías en esa situación? ¿Qué opinas? Complicado. Yo no sé, en este momento yo te diría que no me haría cargo. No me siento seguro y confiado de que, porque la IA no va a responder por mí. En cambio, yo sí tengo que responder por la IA, ¿sí? Exacto. Entonces creo que es una situación incómoda, pero en este momento, si alguien me lo ofrece mañana mismo, yo digo que no. Yo digo que no porque es mucha responsabilidad donde quizás yo no puedo controlarlo todo, ¿sí? Y con las personas tampoco, ojo, con las personas tampoco lo puedo controlar todo, pero con las personas Hay sí responsables. exactamente, es responsable y no es por echarle la culpa a sea el culpable otra persona que no sea yo, porque obviamente si yo estoy a cargo de una persona y esa persona hace algo, el responsable igual soy yo. Pero es diferente cuando hay una persona de por medio, o por lo menos así lo veo yo y así lo ve la gente también. Porque la gente no me va a decir a mí, no es justificación que tú me digas que la IA se equivocó. Pero en cambio, si tú me dices a mí, oye, tú le diste el feedback a esta persona, sí, aquí está documentado, y la persona lo firmó, listo. Entonces tú hiciste tu parte, la persona fue la que falló. ¿Sí me hago entender? Entonces es como va mucho de la mano eso. En este momento yo te diría que no, definitivamente no. Aunque este ejemplo que me planteaste se podría hacer lo mismo con un agente. De repente No, un fíjate, Juan Antonio, escenario de simulación de llamadas y ahí tú entrenaste y de repente te pueden preguntar, pero tú hiciste el entrenamiento 5 6 7. Tú le vas a decir, sí, sí lo hicimos, pero bueno, hubo falla. Entonces hubo falla en el algoritmo, voy con la empresa que me puso el sistema, ¿no? sí, es que Exacto. fíjate, Juan Antonio, eso inevitablemente implicaría la creación de nuevos puestos de trabajo. Claro. Es decir, Ujú. la creación o la implementación de este tipo de tecnología trae directamente la creación de nuevos puestos de trabajo donde, por ejemplo, Javier va a tener una suerte, o mejor dicho, el puesto de Javier va a tener una suerte de evolución donde él tiene que conocer elementos técnicos para saber cómo se está entrenando a los modelos de lenguaje para que pueda hacer el trabajo o coexistir con este nuevo puesto de trabajo hipotético donde Javier pueda leer las estadísticas y traducir todo esto a la alta gerencia y saber cómo está el tema de atención al cliente, la satisfacción del cliente y todo esto, pero trabajar de la mano con este nuevo puesto hipotético que, digamos, tendría que analizar el tema de la configuración, del entrenamiento y, digamos, y hacer cualquier tipo de mejora en el proceso. Y eso, digamos, para un puesto de Javier que no tiene ahora mismo el entrenamiento técnico en modelos de lenguaje, pues no lo puede hacer. ¿Me entiendes? Entonces evolucionaría el workflow de la atención al cliente, es lo que pasaría. Y todo esto es inevitable. Cada vez que aparece una nueva tecnología, hay puestos que desaparecen, pero hay otros puestos de trabajo que aparecen. Y es durísimo porque si te pones a ver, supongamos ahora Javier va a tener un nuevo subordinado, que es un agente de IA, de Customer Service, pero este agente de IA, a diferencia de un Pepito Pérez o un Joseito fulanito tal, este agente de IA, por ejemplo, con Pepito Pérez, Javier sabe que Pepito Pérez trabaja entre las 8 y las 12 del mediodía, por decir, no sé, medio turno. O trabaja entre las 8 y las 6 de la tarde. Y ya después el turno de noche lo tiene otro. Y ya puede distinguir en qué horario se dio la llamada, qué tipo de paciente atendió, cuáles son las capacidades de Pepito Pérez y cómo ayudarlo. Pero en este caso, este agente hipotético
podría estar atendiendo a muchísimas más personas, es decir, podría atender a muchísimos más casos, porque en una llamada, o sea, Pepito Pérez puede atender a una sola llamada a la vez, pero la gente de Mm. IA puede atender 100 llamadas al mismo tiempo y no hay problema. No sé si Fíjate que acabas de decir algo muy me interesante, Juan explico, Antonio, pero porque déjame redondear, porque no sé si dale, adelante, la adelante, adelante. multiplicación de responsabilidad de alguien que supervisa la IA. Justamente lo vimos con Alejandro. Ahora ellos pueden hacer con la IA, ya antes hacían una propuesta en una semana, por decir, ahora pueden hacer 10, 30, 20. ¿Y eso en qué los termina convirtiendo a ellos como responsables? En que ahora son 10 veces más responsables que antes. Entonces yo veo que a Javier le puede pasar algo similar por el hecho de que ese agente va a tener 100 llamadas al minuto, o sea, y ahora Javier es 100 veces más responsable porque son 100 personas, 100 vidas que se están atendiendo en un minuto, en 5 minutos, y en los 5 minutos más vienen 100 personas más. O sea, eso nos lleva a un crecimiento de la demanda, pero claro, tiene que haber crecimiento de la expertise. Fíjate lo que te iba a comentar, porque esta idea es muy poderosa. Ajá. No solamente estamos hablando digamos, en una recepción de una mayor cantidad de llamadas, hablamos de un espectro de cosas muy interesantes que pasa alrededor. Por ejemplo, ahora mismo, Javier, tú sabes de eso, yo con la poca experiencia que tengo en el tema de contact center, sé que una de las variables que se tiene que medir es el tiempo de respuesta, el tiempo de la llamada. La llamada no puede ser exageradamente larga, porque obviamente tener una llamada muy larga implica atender menos personas. Entonces, si tenemos agentes de inteligencia artificial que pueda atender N cantidad de llamadas, desde tu perspectiva, Javier, se tendrían que implementar nuevas variables para medir esta satisfacción del cliente. ¿Cómo sería esto? Y otra cosa muy interesante es que tendría que aumentar la inversión en tecnología de una forma importante, porque pensemos en esto. ¿Qué implica una mayor cantidad de llamadas al contact center? Implica una mayor cantidad de troncales de telefonía, entre otras cosas, una mayor cantidad digamos, de inversión en servidores para poder tener el modelo interno, si es interno en este caso, de inteligencia artificial funcionando. Entonces, digamos que esa reducción en personal podría no dejar de hacerse, sino invertirse en temas tecnológicos. Pero con respecto al tema de las variables, Javier, tu opinión es súper importante aquí. ¿Cómo consideras que evolucionaría el tema del monitoreo o digamos la gestión, llamémoslo la gestión como tal, contact center al implementar este tipo de agentes de inteligencia artificial? Bueno, lo que dice Juan Antonio y lo que dices tú también es muy interesante, porque sí, una persona te puede atender una llamada a la vez. Es algo que obviamente no se puede ocultar, ¿sí? Si la empresa tiene un agente de IA que pueda atender 100 llamadas en 5 minutos, algo que obviamente tú le tienes que pagar a 100 personas para que lo hagan, ¿sí? En 5 minutos, creo que inevitablemente eso no solamente va a haber una inversión importante en tecnología, como dices tú, pero a la vez va conectado con lo que dijiste anteriormente. Una persona como yo, que soy un supervisor o el responsable, vamos a poner el caso hipotético que yo soy el responsable de ese agente de IA, yo como responsable no puedo, o pues creo que para mí en este momento es humanamente imposible yo evaluar 100 llamadas en 5 minutos. Entonces, ¿cuál va a ser inevitablemente la respuesta de la empresa? Hay que poner más personas como yo. ¿Por qué? Que vayan a ir evaluando esas llamadas que están tomando llamadas, más volumen de llamadas en menos tiempo, tiene que haber más personas supervisando esas llamadas. ¿Por qué? Porque algo interesante de la atención al cliente, del customer service, es que todo tiene que ser lo más tiempo real que se pueda. ¿Por qué? Porque el cliente tiene unas pautas con la empresa, ¿sí? El cliente te pide cierta cantidad de encuestas, te pide cierto porcentaje de satisfacción. Entonces, todo tiene que ser lo más rápido posible para dar ese feedback. Si ese agente de IA o esa persona está dando un servicio donde no está funcionando su porcentaje de satisfacción, donde no está funcionando su volumen de encuestas, ese feedback tiene que ser en tiempo real. Es decir, yo escucho la llamada en vivo,
terminaste la llamada, ven acá. Vamos a escuchar la llamada a los dos. En esta parte y esta parte, podrías utilizar esta otra palabra o podrías decir esta otra cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros como supervisores seguimos dejando que pase lo mismo y pase lo mismo, ese porcentaje va a seguir bajando, ese porcentaje de satisfacción va a seguir bajando y entre más encuestas se acumulen en la parte de abajo, más difícil va a ser subirla. ¿Sí? Entonces, inevitablemente, ¿qué va a pasar si hay una persona o un agente de IA que tome 100 llamadas en 5 minutos que una persona humanamente no puede hacer? Tiene que haber más personas en el trasfondo que evalúen esas llamadas en tiempo real. No sé si vaya a ser personas como yo o no sé si vaya a ser una IA también que esté entrenada específicamente para eso. Pero algún tipo de ayuda esa persona va a tener que obtener de la empresa para poder evaluar en tiempo real para lograr esos resultados que están por contrato, ojo, que están por contrato entre la empresa y el cliente. Entonces es complicado porque obviamente ahí no, creo que no hemos llegado a ese punto todavía, pero sí sería interesante en cómo la empresa, cuál es la respuesta de la empresa ante esa situación específica. Pero yo creo que inevitablemente la IA, con el pasar del tiempo y con el pasar de esas situaciones, va a estar más involucrada. Eso sí. Pero fíjate que vamos a lo mismo que estábamos conversando hace unos minutos. Tal cual como tú lo dices, es humanamente imposible poder escuchar toda esa cantidad de llamadas, pero sí pudiésemos pasarla por otro modelo de inteligencia artificial que las Sí. analice y genere un reporte que personas con tu perfil puedan analizar y comunicarle a otra persona que esté en ese departamento más técnica, decirle, mira, mejora esto, porque no tuvimos la satisfacción que esperábamos aquí. Cuestión de que el otro modelo de inteligencia pudiese estar, digamos, entrenado para identificar estos elementos que tú nos estás indicando y que obviamente sería entrenada precisamente con personas como tú, que tiene este nivel de experiencia y satisfacción al cliente. Creo que sería, digamos, el trabajo del futuro, el Total, nuevo contact center. total. Auditor o responsable de, de contacto, ¿no? Sí, o sea, Literalmente sería una suerte de auditor de atención al cliente. Cuestión de que la persona, Sí, bueno, mira, revise qué es lo que está generando la inteligencia artificial y en función de eso, el departamento técnico que haga mejoras. correcto. De hecho, en el contact center, los departamentos que se manejan a nivel operativo son la parte de operaciones donde están los supervisores, los agentes que toman la llamada, están los operations managers, que son las personas que están por encima del supervisor, que básicamente lo que hacen es monitorear cómo el supervisor está haciendo su trabajo y sus números, cómo lo está haciendo, qué métodos está utilizando, y también separado, pero no obviamente desconectado, está el departamento de entrenamiento y calidad, que ahí obviamente es donde se entrenan a las personas, pero también el departamento de calidad es esa especie de auditor que tienen que escuchar las llamadas, bien sea con 24 horas luego de haber sido tomadas, 24 o 48 horas, donde esa persona también tiene una opinión diferente o tiene como el objetivo diferente del supervisor de decir, listo, a nivel de calidad, tú tienes que seguir estos parámetros. A nivel de operación, tú tienes que seguir estos otros. Entonces, el trabajo ideal sería de que la gente cumpla con los dos parámetros al mismo tiempo. Entonces, sí, inevitablemente eso no solamente va a ser interesante y vas a involucrar más la IA, sino que a la vez, como dijo Juanjo hace un par de minutos, va inevitablemente a generar más puestos de trabajo. Porque la IA, creo que la conclusión es que al final del día la IA tiene que ser controlada por alguien, una persona responsable que le dé esa experiencia, que le dé esa información que necesita, bien sea como yo, bien sea como el departamento de calidad, bien sea como el departamento de entrenamiento. Pero la IA debe partir de un punto y ese punto es la persona. Entonces, si la IA está haciendo algo mal, la persona responsable es responsable, valga la redundancia, de entrenar de que eso no continúe pasando. Claro. O sea, al final del día, lo que estamos llegando no es una sustitución, sino una simbiosis, una fusión de la IA con el profesional para lograr que se potencie y pueda tener más alcance. Yo creo que Total. voy a hacer unas preguntillas rápidas para cerrar
y prepárate porque ya se supone que estás caliente, ya estás activo, ya tienes la mente activa, ¿no? La mente ágil. Entonces, vamos con todo. Listo. Dice, ¿cuáles serían las 3 cualidades que crees que el customer service del futuro o la persona que se dedique a esto debe tener? Las principales. Por mi experiencia, no sé, en experiencia de otras, como de otros departamentos, pero en mi experiencia de, más que todo, de seguros médicos, de tratar con personas que tienen esa necesidad eh, pidiendo o solicitando el servicio, creo que la principal sería la empatía, el número uno. Creo que una persona cuando está tratando con personas que necesitan medicamentos o que están enfermas o tienen ciertas condiciones, uno tiene que ser empático, sí o sí. Así te salga como un robot al principio, ojo, ¿sí? Pero la otra persona, como siempre lo digo, es diferente cuando la persona solamente escucha tu voz y tú tienes tu voz para comunicar esa empatía a que la persona te vea, ¿sí? Creo que la empatía sería el número uno. Número dos, no menos importante, creo que sería la comunicación clara, ¿sí? Eh, Cuando una persona, y creo que ustedes lo han vivido, no sé qué tanto lo han vivido, pero ustedes cuando llaman a un lugar X para hacer una cita médica, para solicitar un servicio de internet, para pedir comida, la comunicación clara creo que es vital, ¿sí? Ser lo más comunicativo posible y tener esa comunicación clara con la persona, que la otra persona entienda lo que le estás diciendo, sin rodeos, sin decirle vete para allá, vete para acá, es esto es lo que se estoy diciendo, juntándolo con la empatía. Y la tercera, también no menos importante, creo que sería el tono de voz. Uno tiene que saber utilizar su tono de voz en las llamadas, ¿sí? Es muy diferente decir con un tono alegre, señora, lo siento mucho, tiene que pagar el medicamento, vamos a ver cómo le ayudamos, a bajar un poco el tono y saber en qué momentos uno tiene que utilizar cierto tono de voz. Equiparar el tono de voz con la persona dependiendo la urgencia que tenga la otra persona. Creo que eso sería muy importante también. Me encantaron esas respuestas. O sea, estás hablando básicamente eso Mucho de oratoria realmente. también, Sí, ¿no? El cierto. tiempo, llevar el tempo de la conversación, estar ubicado. ¿Tú estarías de acuerdo con la frase que los soft skills, ¿ok? Si tienes fortaleza en los soft skills, puedes reemplazar errores técnicos, pero la fortaleza técnica no necesariamente te puede reemplazar la falta de soft skill? Totalmente. Totalmente. Y creo que le pasa a todas las personas que son nuevas en el mundo del contact center. Me pasó a mí, ¿sí? A veces yo quizás no sea la persona más técnica o no se me hace muy fácil lo técnico, pero tenía las soft skills. Y con el soft skills yo sacaba adelante todo, ¿sí? Obvio, luego cuando me evaluaban en la técnica, bueno, 0 de 10. Pero eso se va aprendiendo, ¿sí? Poco a poco. Siento que al tú tener el soft skills en el mundo del contact center, creo que es más fácil todo lo demás. En cambio, cuando no tienes el soft skill, como es algo tan humano, como es algo tan de la persona, es muy difícil cambiar a la persona y decirle, mira, tienes que ser empático, mira, tienes que decirle esto, tienes que decirle lo otro. Siento que sí, estoy totalmente de acuerdo con la frase. Si uno tiene el soft skills, todo lo técnico es muchísimo más llevadero, vamos a decirlo. No es fácil, pero sí es llevadero porque se aprende. Como que puedes cometer errores, pero lo puedes, digamos, endulzar con tu Eh, habilidad de comunicación. Pero en cambio, Exactamente. si no tienes habilidad de comunicación para nada, de repente eres muy bueno en lo técnico, pero eso no te reemplaza la habilidad comunicativa, no logras empatía, no logras conectar. No sé, ibas a decir. Total, No, total. es así, es prácticamente venderte a ti mismo. Es decir, mira, yo puedo desenvolverme de esta forma, puedo conversar así, puedo comunicarme de forma correcta. Al final del día es una suerte de venta que uno está haciendo sobre sí mismo, sobre sus habilidades. Y esa venta es realmente lo que te puede llevar en muchas ocasiones mucho más lejos que solamente tener las propias habilidades técnicas. Creo Sí, que, total. creo que es eso. Estoy de acuerdo. De hecho, yo tenía personas, o he tenido muchas personas en mis equipos que son muy técnicos, saben mucho o aprenden muy rápido de lo técnico, pero al faltarle soft skills, poniendo un ejemplo, las encuestas, el nivel de satisfacción no era bueno. Y esa era la métrica, vamos a decirlo así, más importante para el cliente. ¿Qué tan
satisfactorio fue la llamada para la persona. Entonces, una persona que sea muy técnica y le falte soft skills no va a tener básicamente buenas encuestas al principio y eso es más difícil de sobrellevar, ¿sí? En cambio, tú puedes sacar una buena encuesta y que a nivel interno te digan, oye, a nivel técnico, 0 de 10. Tienes que aprender a hacer esto, tienes que empezar a hacer esto, pero en el nivel de encuestas no te tienes que preocupar porque tus llamadas son buenas. Tus llamadas, la persona queda satisfecha con lo que tú le estás diciendo y con la resolución que tú le diste. Entonces son cosas diferentes. Claro. Es que al final no es lo mismo decir, este producto, por ejemplo, por decir algo, esto lo aplica mucho en el marketing. No es lo mismo decir, Sí. este producto tiene 80% de componentes nocivos. A decir, este producto tiene 10% menos de componentes nocivos. El segundo tiene más componentes nocivos porque tiene 90%, pero tú ves el segundo y te parece más atractivo que el primero. Correcto. Por la Es forma. cuestión de Es la forma, es la forma es de la cómo hacer la perspectiva. venta, tal cual. Exacto. Es la perspectiva que tú le das a la persona de eso, de ese producto. Exacto. Correcto. Dos preguntitas más. Del 1 al 5, siendo 5 la máxima nota, esto se lo hago a todos los invitados. ¿Qué tan descontento estarías si el día de hoy yo te digo, te desenchufo, te apago la IA y a partir de mañana ya no la puedes utilizar más? ¿Qué tan descontento estarías siendo 5 la máxima calificación de descontento? No, yo pegaría un grito al cielo, sinceramente. Sí, no, yo no diría que 5 porque siento que no soy totalmente dependiente de la IA, pero sí sería como entre 3.5 4, Sería definitivamente. auxilio. Sí, sería literal prender las alertas, total, sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, de hecho lo llaman algo así como que AI blackout o algo así cuando de repente te metes a ChatGPT y no puedes entrar a la página porque eso, o sea, es como una especie de que se te va la luz, prácticamente. Solamente me pasó una vez y afortunadamente tenía otras guías. ¿Sí? Creo que esa es la solución inmediata de todo el mundo en este momento. No sirve ChatGPT, bueno, me voy a Gemini o me voy Ella va hasta la inteligencia Sí, sí. artificial de WhatsApp te puede servir para algo, ¿sí? Pero sí, totalmente. No, como te digo, no soy dependiente 100% porque siento que sí, obviamente si no hay IA es algo con lo que me tengo que adaptar y tengo que buscar la manera de solucionar cualquier problema que pueda tener, pero de 3.5 a 4 seguro. Desespero total, sí. Ahora, si tuvieras que elegir una de estas dos, solo una de estas dos opciones, porque tuve un invitado que me dijo, no, no voy a elegir ninguna de las opciones. No hay, tienes que elegir una de estas dos opciones. Hoy en día existe un hype, existe muchos comentarios, muchas noticias sobre el tema de la IA, inversiones que se hacen para lograr la AI. Estados Unidos lo tiene prácticamente como un tema de Estado, existe competencia entre China y Estados Unidos. ¿Tú crees que toda esta envoltura, todas estas noticias que hay, todo lo que se vende de la IA, es una burbuja o no? ¿Sí o no? Wow. Mm, yo siento que no. Okay. No es una especie de una burbuja. Yo creo que inevitablemente, por mucha negativa que tuvo al principio, creo que la IA está para quedarse. Totalmente. No es una burbuja que en cualquier momento puede desaparecer, a menos de que haya otra cosa más superior, eh, que no lo ve, bueno, tampoco lo veía posible en 2018 cuando empecé a trabajar eh, en el contact center como tal. Trabajé antes en customer service, pero tampoco estaba ni cerca, pero yo diría que no. Yo diría que no, creo que la IA está para quedarse, dependiendo también del uso que le den las personas, ¿no? Porque siento que si se lleva, y creo que también ha tenido modificaciones a través de los años, ¿sí? La IA, precisamente por eso, porque siento que cuando ya vean que se está saliendo de control, van a tratar de controlarla un poco. Entonces, yo diría que no, yo diría que no. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Javier, un mensaje para todas aquellas personas. Vamos a hacer en dos partes. Aquellas personas que se sienten amenazadas en el rubro del contact center, porque las hay. ¿Qué mensaje le darías a Sí. esas personas? ¿Y qué mensaje le darías a las personas que están pensando dedicarse a este nicho? Bueno, las personas que tienen miedo, creo que yo fui una de ellas, entonces formé parte de esa comunidad también.
Siento que inevitablemente, sé que es difícil, es más fácil simplemente decirlo porque ya yo pasé por esa etapa, pero siento que tienen que hacerse no amigos, sino que utilizar la IA a su favor para poder potenciar esas habilidades que uno tiene, ¿sí? Yo he aprendido con la IA cosas o he potenciado habilidades que yo ni sabía que tenía, ¿sí? Una de esas fue precisamente el ser supervisor, el tener conexión con esas personas y saber hacerle llegar mi mensaje como yo quería hacerlo. Entonces, inevitablemente, por ser, el ser humano siempre tiene miedo al cambio, ¿sí? El ser humano siempre tiene como esa negativa al principio, pero creo que la mejor forma de enfrentar ese miedo es simplemente utilizarlo a tu favor, ¿sí? Y a las personas que se quieren dedicar a esto, siento que independientemente de todo lo que se habló acá, creo que la IA es el futuro y pueden perfectamente, así como la programación tuvo su boom en algún momento, así como todo ha tenido como ese pico inevitable que va subiendo, eso va a venir y está pasando. Y si se quieren dedicar a esto, dedíquense el 100%, que no se van a arrepentir porque, insisto, yo siento que la IA está para quedarse. Muchísimas gracias, Javier. ¿Algún comentario final? Pero nada, agradecer a todos los Sapiens que están conectados, que están viendo este video. Gracias a todos, gracias a nuestro invitado. Y nada, manténganse conectados porque este video va a ser publicado el próximo domingo y tendremos también, Juan Antonio, un siguiente tema muy interesante también para cómo mejorar el tema de marketing digital empleando inteligencia artificial. Así que no se lo pierdan. Juan Antonio. Buenísimo, muchas gracias a todos, gracias Javier, gracias Juan José. Y esto hay que repetirlo, yo creo que vamos a dar, después de entrevistar a varios, vamos a dar una segunda vuelta, porque esto pique y se extiende, llegó para quedarse, como dice Javier, creo que esa es una de las frases, de aquí sacamos varios titulares, pero esa es una de las fuerza, un abrazo. Así es. Gracias. Luego, hasta la próxima semana.